Muy bien, hermanos y hermanas, y aquellos que nos visitáis también, bienvenidos. Es un gozo compartir la palabra de nuevo con vosotros, y aquellos que ya sois de la casa sabréis que hoy es el último día en el cual estamos haciendo esta serie de predicaciones hablando sobre el cuidado de los unos a los otros. Estamos hablando del cuidado pastoral que tenemos como congregación unos a otros, ¿no? Y vamos a ver hoy que parte de este cuidado pastoral tiene que ver con el llevar las cargas unos con otros, ¿vale? Y antes de entrar en el tema en sí, me gustaría haceros pensar en algo. Y quiero que pienses, ¿qué es aquello que temes que los demás sepan de ti? ¿Qué es aquello que no te gustaría salir aquí delante a confesar? Ahora, una vez tengas eso, la pregunta es, ¿por qué te da miedo confesarlo? ¿Por qué nos da miedo salir aquí delante y confesar aquello de lo que no estamos contentos ni orgullosos? Es posible que lo que hayas pensado o lo que hayamos pensado hayan sido cosas incluso las cuales hayamos ya pedido perdón a Dios y han sido perdonadas, cosas del pasado quizás, ¿no? Pero aún así tenemos el temor de salir aquí delante a confesarlo. ¿Por qué? Porque tememos al hombre, ¿verdad? Y algunos de los motivos a mencionar, ¿no? Básicamente tenemos miedo a la reacción de la gente. ¿Cómo van a reaccionar los demás si se enteran quién soy yo en realidad, ¿no? O tenemos miedo a decepcionar a los demás, ¿no? Tenemos miedo también a ser criticados, a ser juzgados por otros. Tenemos miedo a que cambie la percepción que los demás tienen de nosotros. Gracias. Incluso que tenemos miedo de que cambie la relación que los demás están teniendo con nosotros. Si se enteran de esto, igual pues ya no tienen la misma relación, ya no se acercan tanto a mí, ya no me muestran tanto cariño, me muestran distancia. Tenemos miedo de que nuestra reputación, todo aquello que hemos ido construyendo a lo largo de los años como cristianos, de repente se venga abajo, ¿no? Tenemos miedo de que pongan en duda de si soy un buen cristiano, ¿no? O si debo estar en el ministerio en el que estoy, si se enteran de cómo soy en realidad o de lo que hago o de lo que he hecho. Y es que esto es algo normal en la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad en la que vivimos es experta en opinar sobre la vida de la gente, ¿no? Especialmente, esto siempre ha ocurrido, pero con las redes sociales pues ha sido un boom, ¿no? Tú ves una foto en Instagram o en Facebook, donde sea, y tienes todo el derecho del mundo a opinar como quieras de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que dicen, de cómo lo dicen, de lo que no han dicho, de lo que tienen, de lo que no tienen, de dónde han viajado, de por qué han viajado. O sea, tú puedes opinar de lo que quieras de la gente, ¿no? Y como cristianos también pasa lo mismo, ¿no? Y especialmente creo que tenemos un radar como cristianos en detectar las faltas de los demás, ¿no? En ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Es fácil criticar o ver las faltas de los demás, y lo peor de todo es que eso nos deja en una posición cómoda, ¿no? Porque es la integridad de la otra persona la que está en juego. Nosotros no, nosotros hemos visto a la otra persona fallar, pecar, nosotros estamos cómodos, ¿no? Ahora, la pregunta es si eso es verdad. Es decir, ¿realmente estás en una posición cómoda cuando tú ves que otra persona falla, que otra persona está pecando, un hermano o una hermana? ¿Realmente es solo la integridad de la otra persona la que está en juego? Pues quiero que me acompañéis en Gálatas, capítulo 6, los primeros versículos. Vamos a leerlos y vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo sobre esta situación, ¿vale? Gálatas, capítulo 6, dice: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El texto que hemos leído nos deja en una escena muy interesante, ¿no? Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. Y cuando Pablo está diciendo esto, no se está refiriendo no tanto a alguien que está pecando conscientemente, ¿no? A propósito, pero que se esconde a ver si no le pillan, como si se tratara de un adulterio, por ejemplo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, es sorprendido. Yo me acuerdo hace unas semanas, ya sabes, lo que tenemos niños pequeños, que cuando hay mucho silencio en casa es peligroso. Entonces, mi hijo pequeño estaba en la cocina. Entonces me acerco y de repente le veo con la cabeza encima, debajo ya en la basura,
metido dentro a punto de coger algo. Entonces, en cuanto me vio, ¿qué hizo? Se asustó. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo mal. Esta no es la situación, ¿vale? La situación más bien es alguien que está pecando sin ser consciente de ello. Y un hermano le dice, oye, ¿te has dado cuenta que estás haciendo esto? Y ¡pum! De repente sorprendido. La misma situación con Jordan. Otra tarde que estábamos en silencio, demasiado silencio, me acerco, estaba en el lavabo, también con la basura. Pero esta vez estaba subido encima de la basura, cogiendo el mueble del armario del lavabo, cogiendo cosas de ahí. Cuando me vio no se asustó, porque no sabía que estaba haciendo mal. Yo nunca le había dicho no te subas ahí, porque nunca se había subido. Tampoco le iba a dar la idea, ¿no? Entonces, él fue sorprendido en ese momento de que estuviera haciendo algo mal. No sabía, hace ya meses de esto, ¿no? Fue nuevo para él, ¿no? Esa es la situación que está hablando el apóstol Pablo, ¿no? De un hermano que está pecando sin ser consciente de ello, sin hacerlo a propósito, y de repente otra persona dice, oye, ¿te has dado cuenta que estás haciendo esto? Ese es el ser sorprendido, ¿no? Esto puede pasar con muchas cosas, ¿no? A veces empezamos a hablar de lo que ha ocurrido en el culto, hablamos de personas y cuando hablamos de personas, la línea que cruza la crítica o la murmuración es muy fina a veces, ¿no? Y podemos empezar hablando sin maldad y acabar criticando, ¿no? Y alguien nos dice, oye, esto es criticar, ¿no? Entonces, somos sorprendidos. Esa es la situación que tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice esto. Y lo interesante es que el apóstol Pablo habla de esta manera, y es que para nosotros creo que es muy natural cuando tú ves a otra persona que está pecando, el pensar que lo está haciendo a propósito, ¿no? Nunca dudamos de si es consciente o no, es casi como seguro que lo está haciendo a posta, ¿no? Cuando se trata de nosotros, cuando alguien nos dice, oye, estás haciendo esto mal, enseguida pensamos, no, ha sido involuntario, no quería hacerlo, ¿no? O ponemos excusas, ¿no? Pues estoy cansado, mira, sí, perdona, que tengo un mal día, me duele la cabeza. Las circunstancias, culpamos a otros, minimizamos nuestro pecado, ¿no? Pensando que, bueno, otros pecan de maneras más fuertes, ¿no? Pero intentamos hacer pequeño nuestro pecado. Ahora, cuando peca otro, entonces pensamos, sí, lo hace a propósito. ¿Cómo puede ser que esté pecando este hermano de esta manera, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda caer en estas cosas una y otra vez? Y cuando empezamos a pensar de esta manera con respecto a las faltas de los demás, entonces hemos caído en la trampa, como dice el apóstol Pablo. Y es que ver las faltas de los demás, lejos de dejarte en una posición cómoda, lo que dice el apóstol Pablo en este texto es que te deja, estás en una situación de peligro. Tu corazón se va a exponer, se va a ver lo que hay ahí dentro, se va a revelar. Así que cuidado en ese momento, ¿no? Dice, hermanos, ¿alguno sorprendido en alguna falta? Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo que no sea que tú también seas tentado. Así que el momento que vemos a otro, es muy fácil caer en la tentación. Y hay muchas maneras de caer en la tentación, ¿no? Pero es un momento de prueba para nuestro corazón. No solamente la integridad de la otra persona a la que se ha expuesto, sino que se va a exponer realmente lo que hay en tu corazón, ¿eh? Y algunas maneras quiero mostraros de las cuales podemos caer en la tentación cuando vemos las faltas de otro. La primera es pues, la crítica o la murmuración, ¿no? Nuestro primer impulso puede que sea cuando ves algo, el tener que comentarlo, ¿no? Tener la boca abierta, fácil para comentar la jugada, ¿no? Y esto creo que no es algo que hacemos a nivel general, lo vamos por los hermanos explicándoles lo que han hecho los demás, ¿no? Pero sí que puede ser algo fácil en nuestro contexto íntimo, ¿no? Con nuestra pareja, el caer en la crítica o en la murmuración, ¿no? Y a veces queremos disimular ese pecado, por así decirlo, poniendo la frase primero, esto no es una crítica, pero... Y entonces empiezas a hablar, ¿no? Como si eso te excusara o hiciera que lo que vas a decir no es pecado, ¿no? Pero, ¿por qué comentas eso con la otra persona? ¿La vas a honrar con ese comentario? ¿Estás buscando que Dios sea glorificado con ese comentario? ¿Piensas tú hablar con esa persona después de decirlo? ¿O has hablado antes? ¿Le has dado la opción de disculparse? ¿Le has dicho algo antes a esa persona? No. Por lo tanto, si el propósito no es restaurar a esa persona, hablar con ella, es todo comentario sobra, es crítica, es murmuración, es hacer mal a la otra persona, ¿no? Cuando estamos criticando, el propósito que tiene la crítica o la murmuración es humillar a la otra persona, es dejarla por debajo de ti. ¿Has visto lo que ha hecho? Se resalta mi justicia y se hace pequeño nuestro hermano. Es hacerle digno de la condenación pública, ¿no? Cuando yo critico, os doy motivos
para que estéis decepcionados con esa persona. O para que también vosotros critiquéis. Es como aquel hombre que sorprendió a su mujer en adulterio y le siguen todos los hombres, ¿no? Cargando las piedras a ver quién la tira primero, ¿no? Os doy motivos para que le ataquéis, ¿no? Eso es lo que tiene la crítica. Le hace digno de la condenación pública o de los demás. Pero fijaos lo que dice Oswald Chambers. Dice, cuando nos damos cuenta de que otras personas no están creciendo espiritualmente y dejamos que ese discernimiento se convierta en crítica, bloqueamos nuestra comunión con Dios. Dios nunca nos da discernimiento para que podamos criticar, sino para que podamos interceder. Así que si tú eres consciente de que un hermano está pecando, si Dios te ha dado ese discernimiento, el propósito es que le restaures, que intercedas por él, ves a hablar con él. Así que ese es el propósito. Otra manera de caer en la tentación, ¿no? Cuando ves a un hermano cometer una falta, es juzgar. Y esto es muy parecido, pero esto quizás yo me siento más identificado con ¿no? Porque yo no me atrevería a criticar. ¿Por qué? Porque me dejaría en evidencia, ¿no? Pero sí que puedo juzgar en mi corazón, en silencio. Y pensar lo mismo que le diría a la otra persona, pero hablarlo conmigo mismo, ¿no? Lo juzgo en mi corazón. Incluso a veces podemos caer en el error de juzgar las motivaciones de por qué lo ha hecho. No, seguro que lo ha hecho por esto y por este motivo. No tienes ni idea, no sabemos. No estamos en el lugar de Dios, ¿no? Entonces, cuidado con juzgar, ¿no? Porque es igual de malo, de perverso, que la crítica. Pero es algo contigo mismo. Dice 1 Corintios 4:5. Por tanto, no os juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios es el único que sabe juzgar y que juzga perfectamente, no nosotros. La tercera manera de caer en la tentación es condenar, ¿no? A veces cuando somos conscientes de la falta de un hermano, de un pecado, quizás cuando son pecados recurrentes o cuando es algo muy grande a nuestros ojos, lo que hacemos es pensar en ese hermano y directamente en el pecado que cometió, ¿no? Así que marcamos a ese hermano o esa hermana con ese pecado y en lugar de verle a través de la cruz, le vemos a través de su propio pecado. Así que le estamos condenando, le dejamos esa marca. Y la última es, última, para mostrar los ejemplos, ¿no? Pero podrían haber muchos más, ¿no? Es el silencio. Es decir, puede ser que tú veas la falta de un hermano, que no critiques, que no juzgues, que no le condenes, ¿no? Pero que te calles, no digas nada. Eso no le ayuda a tu hermano. Eso no da gloria a Dios. O sea, Dios expone nuestro pecado para que sea confesado y seamos restaurados, ¿no? Pero muchas veces cuando vemos la falta de otro es, bueno, está pecando, es su problema, no es el mío. Y esto denota una falta de amor tremenda, no solamente para con tu hermano, sino para la gloria de Dios. No estás buscando la gloria de Dios, lo que estás buscando es, pues ¿qué? Pues no evitar el conflicto con tu hermano, no meterte en problemas, pero no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Así que lo único que queremos es nuestra comodidad, ¿no? Cuando lo único que hacemos es guardar silencio, evitar problemas. Y fijaos que estos 4 ejemplos no son cualquier cosa, ¿no? Es caer en la tentación, como dice Pablo. ¿No fue la murmuración la que hizo que los israelitas no entraran en la tierra prometida? ¿O acaso somos tan sabios como Dios para que conozcamos el corazón de nuestro hermano junto a sus verdaderas motivaciones? ¿O somos mayores que Cristo condenando a nuestros hermanos cuando Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de él? ¿O acaso Dios se mantiene en silencio con respecto a nuestro pecado en lugar de mostrarnos para poder hallar salvación? Y, ¿sabes? Es fácil caer en la tentación, como decía, porque cuando tú ves a otro pecar, eso resalta tu justicia. Te hace sentirte alguien, te creces, ¿no? Como que ganas algo tú al ver fallar a otros. Te puedes sentir más cerca de Dios, más aprobado por Dios. Y esto es alejarte del Evangelio por completo. Es empezar a confiar en tu propia justicia, en tus buenas obras, en que tú no haces eso o tú no haces lo otro. Pero el Evangelio es Cristo, Él es tu justicia. Así que cuidado con esa tentación, ¿no? Es tentador porque nos aporta algo. Nos hace ver que somos más buenos que otros, ¿no? Y quizás estamos más cerca también de Dios. Por eso el apóstol Pablo sabe qué peligros hay ahí, cuando tú ves a un hermano pecar. Y fíjate lo que dice, ¿no? Él dirá, restaurando en un espíritu de mansedumbre, mirándote, ¿qué? A ti mismo.
no sea que tú también seas tentado. O sea, está diciendo, mírate a ti mismo, no se te ocurra compararte con la otra persona. O sea, el amor nunca se atrevería a utilizar las faltas de los demás para aprovecharse de ellas, para hacerse sentir a alguien. Eso es algo totalmente contrario al amor. Dice el versículo 3, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y es muy interesante esto, ¿no? Si alguno se cree que es algo, todos al principio hemos pensado en cosas de las cuales no estamos orgullosos, que no nos atreveríamos a salir aquí delante a confesar. Eso es lo que somos nosotros. Si quieres compararte con alguien, la única con quien te puedes comparar es con Dios. Fíjate que dice también el versículo 4, la misma idea, ¿no? Pero es que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. O sea, mírate a ti mismo, mira tu propio corazón. Y al final del texto dice, cada uno llevará su propia carga. Y en este texto aparece varias veces la palabra carga, pero en el griego no es la misma palabra. Esta última palabra, cuando dice que cada uno llevará su propia carga, es una carga que puede llevar uno mismo, una persona. No hace falta ayuda de nadie, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Cada uno vamos a ser responsables de nuestra propia vida, solo nosotros, delante de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a estar delante de su presencia, delante de su trono. Y será examinada nuestra obra. Y sabes, cuando nos encontramos en esta situación, ahí no hay excusas, ahí no hay nada. Estamos cara a cara con el Señor. Y si nos creemos buenos, solamente tenemos que mirar a la ley, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí no hay excepciones, excepto cuando te duele la cabeza, ¿no? Cuando te encuentres mal, excepto si te hacen algo. No, ámales completamente. Es más, el Señor Jesús dirá, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, perfectos. O el Señor mismo dirá, sed santos, no un poco santos, sino santos como yo soy santo. O sea, el listón es infinitamente alto. Y ante su presencia, como dirá también el profeta Nahum en el capítulo 1, ¿quién puede resistir ante el ardor de su ira? ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de él? Nadie, ahí todos caemos. Y entonces, la persona que conoce esto en su corazón, que sabe de dónde Dios le ha sacado, cuál era su condición y de dónde Dios le ha rescatado, es la única que está capacitada para restaurar al hermano, como dirá. Ese es el propósito, ¿no, hermanos? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. El objetivo es ese, no es juzgarle, no es criticar, es restaurar. Y restaurar no es fácil. No solamente es decirle, mira, has hecho esto mal. Tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Es identificarte con él. Es tu hermano. Es orar por él, es preocuparte por él, es dedicarle tiempo, es acompañarle a dejar todo ese peso en los pies de Cristo. Es recordarle el Evangelio para que haya el consuelo necesario. Es mostrar el perdón y el amor de Cristo. Y es muy interesante que Pablo no solamente dice restaurarle, sino nos dice también cómo restaurarle. Restaurarle con un espíritu de mansedumbre, dirá. Y quiero que veamos cómo Pablo habla de los pecados de los demás. Porque fijaos qué lenguaje está utilizando él. Dice, al pecado le llama falta, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna falta. Y sabéis que Pablo no tiene ningún reparo en llamar pecado al pecado. Hace listas de pecados concretos. A los mismos Gálatas les dirá, Gálatas insensatos, os estáis apartando del Evangelio. O sea, Pablo puede ser duro. Pero cuando está hablando de esta situación, fijaos cómo usa otro lenguaje. Llama al pecado de los demás falta. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a la compasión hacia ellos, ¿no? Rápidamente pensamos en los pecados de los demás como pecados y nuestros pecados como faltas, ¿no? Es algo, si o sin querer o tenemos excusas, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pablo le da la vuelta a eso. Mírate a ti mismo, mira quién eres, mira tus pecados y corrige sus faltas, ¿no? Así que fijaos que utiliza un lenguaje muy ligero en cuanto a esto, a propósito, para movernos a la compasión. Por otro lado, cuando Pablo es consciente de una falta de un hermano, no da por supuesto que haya sido deliberado, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Si alguno es sorprendido, es que no era consciente de eso, ¿no? En tercer lugar, Pablo presupone que si no se demuestra lo contrario, la persona ha caído en la tentación, ha sido tentado, ¿no? Y eso no quita la excusa de que la persona haya pecado, ¿no? Pero piensa en ti.
cuando eres tentado y caes? ¿Cómo te compadeces de ti mismo, ¿no? Oh, si no hubiera caído, ¿no? O ha sido demasiado fuerte la tentación como para vencerla. Pues eso es lo mismo que Pablo quiere que sientas por tu hermano. O sea, Pablo usa un lenguaje tremendo para moverte a la compasión, a restaurar a tu hermano. Así que el apóstol seguirá diciendo, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cuando Pablo habla en este momento de carga, cuando dice lleva las cargas de los demás, como decía, es otra palabra. Y esta es una carga que no se puede llevar solo. Es demasiado grande como para llevarla solo. Y lo que nos está diciendo es que no que te pongas por encima para que le enseñes tú como maestro estás haciendo esto mal. No, es que te pongas al lado y lleves esa carga con esa persona, con ese hermano. Y carga puede comprender muchas cosas, ¿no? Es cualquier aflicción, cualquier opresión que venga sobre el hermano, problemas, dificultades, incluso sus pecados, ¿no? Públicos o contra ti. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Algo que es demasiado pesado para él como para llevarlo solo. Y lejos de intentar evitar esa carga, lo que nos anima Pablo es a llevarla con él. Es ponerte en tus zapatos, ¿no? Ponerte en su lugar, escuchar a la otra persona con atención, sentir lo que otra persona siente. Hemos estado hablando con el cuidado de los unos a los otros de la unidad también, ¿no? Y veíamos en la primera predicación cómo si un miembro sufre, los demás sufren también con él. Si un miembro peca y se da cuenta, los demás sentimos el mismo dolor que él, ¿no? Porque somos uno con esa persona. Dice Martín Lutero, dice, hipócrita es el amor que solo puede llevar los beneficios del otro. Eso no es amor, ¿no? El amor lo soporta todo, como dice 1 Corintios, lo sufre todo. Y es que a veces llevar las cargas de los demás implica sacrificios, ¿no? Puede implicar gastos económicos, tu tiempo, tu comodidad, o sea, implica sufrimiento por nuestra parte. Por eso mismo no es una tarea para todos. Y mira como dice Pablo, ¿no? Hermanos, si alguno sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y aquí no se está refiriendo a la élite, ¿no? de la iglesia, los más santos, los más espirituales. No, está hablando de aquellos que tienen el Espíritu Santo. El versículo anterior habla del fruto del Espíritu, ¿no? De amor, paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso. Aquellos que están viviendo, siendo guiados por el Espíritu, esos son los que están capacitados para restaurar al hermano. Fíjate que Pablo usa aquí espirituales, en Corintios hablará de carnales, los opone, ¿no? Y el carnal no es el que tiene poca teología. O sea, no tiene que ver con saber mucho de la Biblia, no tiene que ver con tener mucha piedad delante de los hombres, mucha vida de oración. Está hablando de carnales a quiénes. A los que tienen envidias y celos entre ellos y que hay divisiones. O sea, puedes tener mucha teología, pero si hay divisiones, hay celos, es imposible que tú puedas restaurar a tu hermano con mansedumbre. No eres capaz de hacerlo. Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que no es para cualquiera, es para aquellos que se dejan guiar por el Espíritu y más aún, sino el que vive y hace visible el Evangelio en su propia vida. Y es que cuando miramos al Evangelio, encontramos a alguien que sabe llevar las cargas de los demás. Fíjate que cuando Pablo habla, dice, y así cumplid la ley de Cristo, ¿no? Llevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Nos apunta a Cristo. Y es muy interesante, ¿no? La ley de Cristo está hablando del amor al prójimo. Cristo que dice en Juan, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Ese es mi mandamiento. Esa es mi ley. Y esto es muy interesante porque no está diciendo, ama así de grande como yo amo, ¿no? O ten el mismo amor que yo tengo. Está diciendo, ama a la otra persona como yo te he amado a ti. O sea, está recurriendo a la experiencia personal de haber recibido el perdón de Dios, del amor de Dios, ¿no? Como Pablo, ¿no? Cuando habla de Cristo también, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es algo personal, es algo vivo, es algo real, que el creyente puede sentir, experimenta. Eso es llevar las cargas de los unos de los otros, eso es cumplir la ley de Cristo, amar como Cristo te ha amado a ti.
de manera personal, con esos pecados que no te atreverías a salir aquí delante, a confesar. Así es como te ha amado Cristo. Si hay alguien que sabe llevar las cargas de los demás, ese es Cristo. Si hay alguien que sabe identificarse completamente con nosotros, ese es Cristo. Si hay alguien que sabe lo que es la tentación, más que nadie es Cristo. Y a veces tenemos una idea distorsionada sobre esto porque reducimos todo a que Él es Dios, por tanto casi que no sufre la tentación, ¿no? Pero Él es hombre. Y no es un superhombre, es hombre. 100% hombre, igual que tú y que yo. Y cuando Satanás le dijo después de 40 días, haz que estas piedras se conviertan en pan, su saliva seguramente corrió por su boca. Era un hombre. Se cansaba, sufría. Y es porque nunca cayó que conoce a la perfección lo que es la tentación. Tú y yo podemos soportar hasta cierto punto en algunas ocasiones, otras vencemos, gracias a Dios, por su gracia. Pero ¿sabes el momento en el que estás siendo tentado y te lo estás pensando? Jesús sabe lo que es la tentación hasta el final. Todas sus tentaciones las ha pasado en victoria. Sabe lo que es estar aguantando la tentación hasta el último momento, hasta vencerla, en cada tentación. Nosotros no conocemos parte de la tentación, no podemos aguantar todo, ¿no? En muchas ocasiones, pero Él sí, por eso conoce perfectamente lo que es la tentación, ha sufrido la tentación mucho más que nosotros. Es como si nos ponemos a hacer un ayuno aquí, ¿no? Yo aguanto 10 días y Carlos aguanta 40. Y él viene a visitarme al hospital y dice, Pablo, y yo le digo, Carlos, es que tú no sabes lo que es aguantar 10 días en ayuno. Y él me dirá, Pablo, tú no sabes lo que es aguantar 40 días. Él ha experimentado la tentación mucho más. Así Cristo experimenta la tentación mucho más que nosotros. Conoce perfectamente. Y es por eso que dirá el autor de la carta a los Hebreos, hablando de Cristo, dirá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Fíjate cómo Cristo piensa también, ¿no? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Fijaos qué lenguaje también. Él se compadece de nuestras flaquezas. Él sabe lo que es ser tentado. Y cuando habla de compadecerse, lo que está diciendo es que Cristo co-sufre con nosotros. Sufre con nosotros. Fijaos, cuando estábamos hablando del cuerpo, ¿no? Si un miembro sufre, ¿qué hacen los demás? Sufren con él, porque somos uno, pero somos imperfectos. ¿Cuánto más sufre la cabeza del cuerpo, que tiene un corazón puro, perfecto, lleno de compasión, de amor, porque así es su corazón? Lejos de estar solos en nuestra debilidad, cuando nosotros caemos, el corazón de Cristo se enciende. Está cerca, Él sabe lo que es ser tentado. Él conoce perfectamente eso. Es un fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Y sabes, hay alguien que sabe llevar las cargas de los demás, es Cristo, como decíamos. Mateo 11:28 dirá, venid a mí. Llama a que vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso. Restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo es Cristo? ¿Cómo lleva nuestras cargas Él? Hacedlo porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Es decir, el yugo es pesado. Mi yugo está diciendo no es un yugo. Yo me pongo al lado y lo llevo yo. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y así es el corazón de Cristo. Y lo que Cristo está diciendo no es, ven a mí porque yo voy a actuar con mansedumbre y con humildad. No está diciendo eso, está diciendo, ven a mí porque yo soy así. Así es mi corazón. Soy manso y humilde de corazón. Mi corazón es manso, es humilde. Puedes venir a mí. No tengo que esforzarme para ser manso. No tengo que esforzarme para ser humilde. Es lo natural en mi corazón porque es puro. Por eso podemos venir a mí. Por eso la invitación de Cristo es, venid a mí todos. Da igual lo que sea, qué carga sea. Ven a mí, pues estás seguro porque mi corazón es manso y humilde. Así es su corazón. Así que Él es el único que puede restaurarnos completamente. Y dirá, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, estas son nuevas. O sea, Él restaura, y cuando restaura lo hace por completo. Nos hace nuevas criaturas. Él restauró a su pueblo, al pueblo de Israel, después de que los dispersara entre las naciones y los enviara al exilio por causa de su pecado. De igual manera, Jesús restauró a Pedro. ¿Os acordáis? Después de que él le negara 3 veces desayunando en la playa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Restaura, apacienta mis ovejas, ¿no? Y yo sé que y Pedro acude a la omnisciencia de Jesús, ¿no? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Que mi amor es pobre, pero es real. Y Jesús le restaura, no solamente le perdona, sino que dirá, apacienta a mis corderos. O sea, le envía al ministerio. Es una restauración completa. No solamente es un perdón, es que le envía, además, a hacer ministerio. Restauró al rey David, después de que pecara con adulterio, con asesinato y otros muchos pecados, ¿no? Él no le quitó el reino, le hizo que permaneciera. Restauró a un rey como Manasés. Dios le quitó el reino a Manasés, ¿os acordáis? Un rey de Israel que había pasado a sus hijos por fuego, había practicado la hechicería, la adivinación, la brujería, que había adorado el ejército de los cielos. Un rey que estaba entregado a Satanás por completo. Dios no solamente le perdona, sino que le restaura el reino. ¿Cómo es posible? Porque su corazón es así. Él es manso y humilde, es el único que está capacitado para restaurar, sea lo que sea. Venid a mí y yo os haré descansar. Como dice el Salmo 23, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es fiel, porque a pesar de nuestra infidelidad, como dirá Pablo, Él sigue siendo fiel. Él expone cómo es la gloria de su gracia en nuestra restauración. Cuando vamos con un corazón humillado por causa de nuestro pecado. Su misericordia no tiene límites, es por causa de su gran nombre que Él restaura. Porque su corazón es así, es compasivo. Así que llevar las cargas de los demás es una evidencia de cuánto ha impactado el Evangelio en tu vida. Solamente cuando el Evangelio impacta en tu corazón es que estás capacitado para llevar las cargas de los demás. Solamente podemos mirar a Cristo para hacerlo. Si no, es fácil caer en la tentación. Pero aquel que se mira a sí mismo, que sabe de dónde estaba y de dónde le ha sacado Cristo, y mira a Cristo, cómo es Él, cómo es su corazón, cómo Él restaura, esa persona sí que está capacitada por la gracia de Dios para restaurar al hermano. Y sabes, hay algo precioso. Y es que Cristo ahora está a la diestra del Padre. Y Él ve todo lo que hacemos. Él conoce todos esos pecados que no estaríamos aquí delante dispuestos a confesarlos. Él los conoce. Y está en el uno al otro aquel que tiene con la máxima confianza, ¿no? El Padre y el Hijo, que han sido uno eternamente, que han disfrutado de una comunión perfecta, íntima, amorosa, llena de gloria, de todo. Y cuando te ve Cristo, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, que hemos confiado en Él, Cristo no está a la diestra del Padre para murmurar contra ti, para señalarte, para criticarte. La palabra de Dios nos dice que Él está para interceder por ti. Eso es lo que hace. Él es tu abogado ahora. Es uno con Él. Y que cuando Satanás nos acusa, has visto Pablo lo que ha hecho, sale Cristo en nuestra defensa. Sí, pero aquí está mi sangre. Así que Cristo está a la diestra del Padre, no murmurando, no criticando contra nosotros, sino intercediendo a favor nuestro. Él es nuestro representante, nuestro hermano, somos uno con Él. Él no nos va a condenar, no va a echarte en cara tus pecados pasados, pues Él lo ha perdonado para siempre. Cristo está animando, está celebrando el triunfo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ya la ha ganado. Y su corazón sigue igual de fuerte, igual de apasionado que cuando fue a la cruz. Su corazón no ha cambiado por ti. Así que Él intercede por ti con gozo, con alegría, sabiendo que Él te ha salvado y que su redención es completa. Así es Cristo. Y si esta es nuestra experiencia, necesitamos, si no es nuestra experiencia, ir corriendo a los brazos de Cristo para vivir lo que es el Evangelio realmente. Y solamente cuando podamos hacer esto, yendo a Cristo, es que podremos restaurar a nuestro hermano, que podremos llevar las cargas, que sufriremos realmente cuando veamos a nuestro hermano cometer una falta y estaremos dispuestos a ir con él, a acompañarle, a gastar el tiempo, sufrimiento. A Cristo le costó su vida llevar tus cargas.
Cristo experimentó la agonía de la ira de su Padre, de aquel a quien más amaba. Él sabe lo que es llevar las cargas, sabe lo que es sufrir por llevar las cargas de los demás, más que nadie. Así que miremosla a Él, hermanos.